Hola, bienvenidos a este podcast informativo en donde desde mi trinchera como estudiante de segundo semestre les hablaré principalmente sobre lo que aprendí en mi segunda unidad de estudio, donde aprendí cosas maravillosas sobre los temas de sociología y educación. Primero, comenzaré a hablarles sobre algunos conceptos que están relacionados con este tema. La sociología de la educación. La educación tiene una estrecha relación con la sociedad y con las formas pedagógicas propias de cada cultura, cuya íntima correspondencia con los sistemas sociales generales nos permite pensar a la educación como un perfeccionamiento personal y al mismo tiempo colectivo. Sociología, principalmente, es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre o lo que ha ocurrido en una sociedad. Educación. Se denomina educación a la facilitación del aprendizaje o de la obtención de conocimientos, habilidades, valores y hábitos en un grupo humano determinado por parte de otras personas, en el asunto enseñado y empleando diversas técnicas de la pedagogía como es la narración, el debate, la memorización o la investigación. Sociedad. Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten de una misma cultura, una civilización, en un espacio o en un tiempo determinado. Cultura es un conjunto de conocimientos e ideas no especializadas adquiridas gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Grupos sociales. Es cualquier cantidad de personas que comparten alguna característica en común, mantienen una interacción periódica y son conscientes de que están unidos por ciertos lazos sociales. Estratificación. Es la acción de ordenar datos, personas y objetos de distintos grupos o estatus sociales. Clase social es la división de los miembros de una sociedad en una jerarquía de distintas clases sociales o estatus. Desigualdad y cambio social. Existen innumerables ejemplos de grupos y personas que han buscado por todos los medios disminuirla, erradicarla o suplantarla. La posesión de distintos grados de poder económico, privilegios e influenciadas por las diversas agrupaciones a las que se pertenezca por origen o mérito, hecho que se podrá de manifiesto la extensión y clases de desigualdad existentes. Existen diferentes enfoques teóricos de la sociología en la educación, en los cuales les haré mención sobre algunos autores y sobre su pensamiento que tenían. Funcionalismo. Nace cuando las disciplinas sociales intentan precisamente elevarse al rango de las ciencias en el siglo XVIII. En la concepción originaria del concepto, fueron concluyendo gradualmente la idea de la interdependencia medible entre dos variables, tomando de las matemáticas la idea de la actividad propia de un órgano del cuerpo humano o animal, conocido como locomoción, respiración, digestión, etc., tomando de la biología la idea de la contribución hecha por una profesión determinada al núcleo de la sociedad, tomando del derecho, así como de la unidad orgánica de todas las manifestaciones de una cultura, desarrollada por la historiografía. Teoría comprensiva de la burocracia. Interpretativa. Es una tradición sociológica muy importante que ha tenido fuertes repercusiones en el ámbito del derecho, la filosofía, la economía, la historia y por supuesto en la teoría sociológica educativa, considerando uno de los tres clásicos más importantes de la teoría del sujeto llamado agente o actor, para el estudio y la explicación de la sociedad. La subjetividad puede entenderse como sentimientos, emociones y procesos de conocimientos que componen a un individuo, y la racionalidad como un procedimiento para pretender un fin mediante algún medio. Materialismo histórico, producto de las transformaciones históricas que son las revoluciones modernas y preocupaciones filosóficas del siglo XIX, surge del pensamiento marxista, caracterizándose por su capacidad para interpretar las transformaciones socioculturales a lo largo de la historia, pero sobre todo por explicar las consecuencias humanas de los cambios y transformaciones históricas. Teoría de la reproducción.
Hace referencia a la transmisión de valores culturales entre las clases sociales y de cómo la burguesía se reproduce dentro de un mismo entorno cultural. Para él, la educación es el agente fundamental de reproducción y de la estructura de las relaciones de poder y las relaciones simbólicas entre las clases sociales. Pone énfasis en la importancia del capital cultural heredado en la familia como clave del éxito en la escuela. Teoría de la resistencia. Este pensador norteamericano señala incansablemente que las escuelas priorizan su papel productor del sistema capitalista por encima del desarrollo de valores que promueven la libertad y la autonomía de los estudiantes. Este hecho marca el deterioro de la tesis central de todo el sistema educativo en el proceso de sociabilización. Asimismo, indica la producción capitalista. Por tanto, produce no solo mercancías y no solo por el plusvalor, sino también produce y reproduce la relación capitalista, por un lado el capitalista, por el otro el trabajador asalariado. Teoría de la reproducción y la resistencia. Radica en la idea de que, bajo los contextos del desarrollo del sistema capitalista contemporáneo, la instrucción escolar deberá observar como tarea esencial la interiorización de pautas de comportamiento que conduzcan a la aceptación y adaptación de los fines y requerimientos del apartado productivo económico. Dicha tarea o rol dentro del sistema se llevará a cabo mediante un currículum explícito, planes y programas de estudio, y otro llamado oculto que incorporará la ideología dominante de la clase en el poder.